En esta ocasión vamos a hablar de los métodos de investigación. Somos estudiantes del séptimo semestre de psicología, pertenecientes al grupo 2. Este trabajo será presentado para la materia de psicología social. El grupo está conformado por Jennifer Juliana Rojas, Julián Andrea Joaquín, Daniela Caro, Esneida Cuchillo, Carol Andrea Pérez y Carol Giselle Girón Artunduaga. El significado del término método, que esta nos dice que proviene del griego meta, hacia y odos, camino, lo cual sugiere que el significado sea el camino más adecuado hacia un fin. Camino hacia algo, alcanzar un fin, realizar una búsqueda y alcanzar el resultado propuesto. Entonces, los métodos de investigación son una de las herramientas básicas para nosotros poder realizar una buena investigación. También nos dicen que los métodos de investigación se clasifican en lógicos y en empíricos. Entonces, los métodos lógicos de investigación implican la utilización del pensamiento y el razonamiento para ejecutar las deducciones, análisis y síntesis. Por otro lado, tenemos el método empírico, que consiste en observar, medir y experimentar la realidad que nosotros queremos conocer. Además de esto, podemos identificar algunos métodos, los cuales son método lógico deductivo, método deductivo directo, método deductivo indirecto, método hipotético deductivo, método lógico inductivo. Métodos de investigación de enfoque experimental. ¿Qué es el método experimental? El enfoque experimental es cuando el investigador manipula una o más variables de estudio, o dicho de otra manera, es un experimento que consiste en hacer un cambio en el valor de una variable independiente, y observar su efecto en otra variable dependiente. Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas. Características de una investigación experimental. Primero, equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados por azar. Segundo, comparación de dos o más grupos o conjunto de condiciones. Tercero, manipulación directa de una variable independiente. Cuarto, medición de cada variable dependiente. Quinto, uso de estadística inferencial. Sexto, diseño que experimenta un control máximo de variables extrañas. Fases de un experimento. Se da en varias etapas que pueden resumirse de la siguiente forma. Primero, planteamiento de un problema de conocimiento. Segundo, formulación de hipótesis. Tercero, realización de un diseño adecuado de la hipótesis. Cuarto, recopilación y análisis de datos. Quinto, elaboración de conclusiones. Tipos de variables. Estas se pueden desechar o, al igual que dejar claro, cuáles podrían influir en los resultados, los cuales son variable independiente. Estas hacen referencia a las variables que el investigador va a manipular. Variable controlada. Las variables relevantes han de estar totalmente controladas, mientras que el resto deben estar igualadas para evitar que influya en el resultado y se conviertan en variables contaminantes. Variable contaminada. Es la suma de ciertos efectos de la variable independiente que se introducen en una investigación de manera inesperada, provocando modificación de los resultados y pérdida de las variables de los mismos. Método empírico. ¿Qué es el método empírico? El método empírico es un modelo de investigación que pretende obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. Por ende, está basado en la experiencia. En este modelo, la observación de la realidad es el punto de partida para formular hipótesis, las cuales deben ser sometidas a prueba mediante la experimentación. Toda investigación basada en el método empírico se caracteriza por los siguientes elementos. Primero, el objeto de estudio. Segundo, fuente de conocimiento. Tercero, punto de partida. Cuarto, demostración. Y por último, tenemos utilidad. Estos aspectos diferencian al método empírico de los métodos propios de las ciencias formales y las humanidades basadas en la abstracción y el razonamiento lógico. Entre ellas están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Tipos de método empírico. Es decir, que está la observación, la experimentación y la medición. Observación. Reside en la observación directa del objeto de estudio, en condiciones naturales o habituales, a fin
de registrar su comportamiento, describirlo y analizarlo. Un modelo clásico de la observación es el trabajo de campo. Experimentación consiste en la creación, adaptación o intervención de un escenario para observar el comportamiento de esta metodología con los experimentos científicos. Y por último, tenemos la medición. La medición es la que radica en obtener información numérica sobre las propiedades del objeto de estudio, tomando en cuenta las magnitudes cuantificables. La medición se basa en la estadística, por ende, acude con frecuencia a instrumentos como encuestas, tabulación de datos, etc. El enfoque cualitativo. Este enfoque realmente se inicia como un proceso investigativo a finales del siglo XIX y sobre todo en comienzos del siglo XX, aunque algunos arqueólogos realizaron estudios inductivos en la mitad del siglo XIX. Según Mertens 2005, él nos señala que el constructivismo es tal vez el paradigma que influyó más en el enfoque cualitativo. Este tiene sus primeros cimientos con Immanuel Kant en el siglo XVIII, quien nos señala básicamente que el mundo que conocemos es construido por la mente humana. Las cosas en sí mismas existen, pero nosotros las percibimos del modo como es capaz de percibirlas nuestra mente. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. Debemos tener en cuenta que la investigación es en parte producto de los valores del investigador y no puede ser independiente de él. El investigador y los individuos que son estudiados se involucran en un proceso interactivo y el conocimiento resulta de tal interacción social y de la influencia de la cultura. El constructivismo, como uno de los padres del enfoque cualitativo, le otorga los énfasis principales que lo caracterizan. El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes. La necesidad de inquirir cuestiones abiertas, dado que el contexto cultural es fundamental. Los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas. La investigación debe ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos y más que variables exactas, lo que estudia son conceptos cuya esencia no solamente se captura a través de mediciones. El enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. ¿Cuál es el objetivo del enfoque cuantitativo? Su objetivo radica en analizar el comportamiento de la población. Los resultados pueden usarse en situaciones generales. Estudia el comportamiento de una muestra y va a trabajar en el sistema de estímulo y respuesta. ¿Cuáles son las características de esta investigación? Esta se va a usar para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante un análisis estadístico. De esta manera, los resultados se expresan en números o gráficos. ¿Cómo nos va a ayudar el enfoque cuantitativo en nuestra investigación? Esta va a permitir un estudio más amplio, involucrando a un mayor número de sujetos y potenciando la generalización de los resultados. Va a permitir una mayor objetividad y precisión en los resultados. Para ello existen unos principales métodos y técnicas de esta investigación, los cuales son el experimento, la observación, entrevistas, cuestionarios y encuestas. Método de observación. La observación es un método básico para el logro empírico de nuestros objetivos. También se considera una técnica científica en la medida que sirve a un objetivo ya formulado de investigación. Es planificado ya que se observa cómo y cuándo y también está sujeto a comprobaciones de validez y fiabilidad. Se debe tener en cuenta los siguientes objetivos: la descripción, datos adecuados, conductas identificadas. En la observación, el investigador considera los fenómenos tales como se presentan sin modificarlos ni actuar sobre ellos.